Bienvenidos sean al programa Los Libros y la Vida. Les habla su anfitrión Moisés David Canales y el día de hoy les voy a hablar de el libro Estudio en Escarlata de Sir Arthur Conan Doyle. Este libro fue la piedra angular de lo que fue una vasta y amplia gama de libros de policíacos de este hombre, quien vio su éxito forjado entre el siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, básicamente yo les voy a hablar de la trama del libro, el por qué me parece un libro interesante. Primeramente, destacar que el libro está dividido en dos partes. La segunda parte, en un orden cronológico, sería la primera, pero se inicia con la presentación de los dos personajes principales, que son nada más y nada menos que el icónico detective Sherlock Holmes y su compañero, el Dr. Watson. El libro nos habla en un principio de un Watson que ha quedado sin dinero y viene a Londres buscando nuevas esperanzas después de la guerra entre Inglaterra y Afganistán. Watson había sufrido recientemente de una enfermedad y tenía una herida de bala en la pierna, por lo que tenía que usar un bastón como cojera, lo que era evidente en su andar. Estando solo en la ciudad de Londres, decide encontrar un compañero de habitación y es cuando se encuentra con su amigo Stanford, quien no se ofrece a ser su compañero, pero le recomienda a una persona de su estimación, que se trata nada más y nada menos de Sherlock Holmes, a quien encuentran más tarde en un laboratorio haciendo pruebas sobre la hemoglobina. Desde el momento en que Watson conoce a Holmes, queda altamente sorprendido por su capacidad deductiva al decirle, preguntarle si venía él de la guerra de Afganistán, sin tener conocimiento previo de la vida de Watson. Simplemente Holmes lo deduce por la cojera y por el estado de ánimo que suele ver en el rostro de Watson. Esto hace que Watson se sienta atraído a él y decida ir con él. Tiempo después se mudan juntos y Watson descubre que Holmes es nada más y nada menos que un detective independiente que ayuda a los detectives de Scotland Yard, básicamente a dos en específico que son Gregson y Lestrada, a resolver casos que se le complican. Justamente en ese momento llega un caso entre manos a Holmes, y es que en una casa a las afueras de la ciudad que se supondría abandonada es asesinado un hombre. Según el informe policial de Lestrada, no había ni una señal de una batalla, una bala o alguna confrontación, pero ha habido un asesinato y ellos, su única pista es en la pared escrito con sangre la palabra Rache. Esto es interesante porque cuando uno lo lee y se pone a pensar en esto, el cadáver no tiene sangre, sin embargo en la pared está escrito Rache con sangre. Lestrada piensa que esto se trata de un crimen pasional, puesto que pretende asociar esta palabra con el nombre Rachel, pero Holmes no cree que este sea el motivo y decide primero ir al móvil del asunto y es acompañado por Watson. Lo primero que hace al llegar al lugar Holmes es observar el panorama, las afueras de la casa, si encontraba algún tipo de huella, etc. Después investiga la escena del crimen y es cuando nota que efectivamente no hay señales de confrontaciones, pero hay un cadáver y la única pista es esa palabra, a la que Holmes después se burla de Lestrada diciéndole que Rache no significa nada más que en alemán venganza. Este era un crimen relacionado con la venganza, efectivamente. Es la primera deducción de Holmes que deja obviamente estupefacto a Watson, porque como este hombre de que no tiene
tantos conocimientos sobre la literatura y la ciencia, así que solo se enfoca en su pasión, que es el ser detective, puede tener una mente tan aguda. La siguiente pista de Holmes es un anillo que encuentra tirado en una esquina de la habitación. Este anillo es clave para resolver el caso. Y la última pista son pequeñas pastillas que encuentra en otra esquina. Basados en estas pistas, Holmes empieza a trabajar sobre su caso y pone un anuncio en el periódico para que alguien vaya a reclamar el anillo, puesto que quien reclame el anillo tendría que ser el asesino. Espera unos días y efectivamente una señora va a su casa a reclamar el anillo. Se le hace raro a Holmes que sea una señora, puesto que el día del crimen le preguntó al vigilante quiénes habían rondado esa zona y le habían dicho que un hombre borracho había estado en los alrededores. Él esperaba recibir un hombre, pero recibe a esta anciana, la que Holmes piensa la cómplice del asesino. Bueno, le da el anillo y decide seguirla, ordena un carruaje. Pasa una persecución en ese momento. Holmes va de carreta en carreta, por así decirlo, porque en ese tiempo se usaba bastante el carruaje para atrapar al asesino, pero en ese momento su intento es frustrado. Sin embargo, las carretillas o los carruajes le dan una pista y una idea principal de cómo y quién puede ser el asesino. En el siguiente segmento les voy a hablar un poco más sobre el desenlace del libro y un poco sobre mi crítica personal a esta obra literaria, que me parece una de las novelas policíacas de mayor trascendencia, ya que es pionera en este género literario y es un libro bastante disfrutable, a decir verdad. Bueno, eso sería todo en este primer segmento. Los espero para la segunda parte. Bienvenidos nuevamente a su programa Los Libros y la Vida. Les habla Moisés David Canales, estudiante de la carrera de Letras con orientación a la literatura. Estamos grabando aquí desde la librería universitaria José Trinidad Reyes. En esta segunda parte voy a concluir lo que es el argumento del libro. Como les había expuesto anteriormente, el elemento del carruaje fue indispensable para que Holmes pudiera resolver este caso. Luego de unos días de otras investigaciones y de mandar a jovencitos de la calle a juntar pistas, Holmes llama a Lestrada y le dice que finalmente tiene resuelto el caso. Watson, Gregson y Lestrada están sorprendidos de cómo ha podido resolver el caso si en esos últimos días Holmes solo había estado sumergido en sus pensamientos. Pues resulta ser que el carruaje fue clave. Y Holmes le dice que ese día justamente está listo para aprender al asesino, que no solo había matado a este hombre en la casa abandonada a las afueras de la ciudad, sino que en los últimos días había cometido el crimen de matar a un funcionario público. Bueno, pues Holmes llama a un carruaje a su puerta, hace subir al conductor y, sin que el lector se lo espere, hace un gran performance y manda a arrestar al conductor del carruaje. Y usando esta frase le dice a Lestrada: caballeros, aquí está su asesino. Se trata nada más y nada menos que de Jefferson Hope, un conductor de carruajes en la ciudad. Pero ¿cómo hace para resolver el caso? Pues sencillo. Para que alguien pudiera ir tan rápido en los carruajes, tendría que ser propietario de un carruaje. Holmes logra atrapar a esta persona y la segunda parte del libro nos habla del asesino. Y ahí es donde viene la parte interesante, porque el libro
En su segunda parte nos cuenta historias, que es elemento histórico incluso, sobre la formación de la iglesia mormona, sobre los santos de los últimos días y su travesía por el Valle de Colorado, que es justamente de donde es proveniente Jefferson Hope, el asesino de Londres, quien había matado a los señores John Enoch Driver y Stegerson. Bueno, ¿por qué Jefferson Hope mata a esos hombres? Cuenta que Jefferson se enamora en Salt Lake City de Lucy Ferrier, hija adoptiva de John Ferrier, uno de los fundadores de la ciudad de Salt Lake City, por así decirlo. Jefferson Hope tenía planes de casarse con esta chica, pero los 4 grandes sabios mormones demandaban que esta joven, bella, de rostro gracil, cabello rubio y mejilla sonrosada se casara con uno de sus hijos, que eran John Enoch Driver y Stegerson. Obviamente John Ferrier no quería que su hijastra se casara con un hombre que no amara, no quería un matrimonio arreglado y decide escapar. Es en este momento donde Hope se presta para ayudarlos a escapar. Sin embargo, son detenidos cuando Jefferson se va a casar en el valle para darles alimento por los funcionarios mormones. En lo que es el caso de John Ferrier, es asesinado en pleno bosque. Y esta escena es horrorosa porque Jefferson llega con la comida que había recolectado para ellos y encuentra muerto al que iba a ser su suegro, ya enterrado inclusive. Y después se da cuenta de que Lucy Ferrier ha sido obligada a casarse con John Enoch Driver, lo cual hace que ésta muera de un cepo y crea en Jefferson el sentimiento de la venganza. Más tarde, por la amenaza de Jefferson Hope, Driver y Stegerson, los 2 artífices de la muerte de Lucy y John, huyen a Londres. Y Jefferson Hope va siguiéndolos con el poco dinero que tenía y se hace conductor de carruajes y planea por meses la manera en cómo va a asesinar a estos 2 hombres. Finalmente los mata envenenados, lo que explica por qué no había sangre ni señales de confrontación, solo un cadáver con un rostro horrible de miedo. Estas pastillas por sí solas no mataban, sino combinándolas con elementos como leche y el agua. Y así fue como Jefferson Hope logró asesinar a Driver y a Stegerson. Sherlock Holmes logró resolver este caso en su genialidad solo con un anillo, el carruaje y pastillas descartadas como pista, lo que hace que Watson se admire por él y decida seguirlo por el resto de su vida, por así decirlo, ya que este libro es apenas el primero de toda la saga de este legendario detective. Veremos después otros libros como El perro de los Baskerville, que es otro excelente libro que yo lo recomiendo. Bueno, realmente espero que les haya gustado este argumento que les di sobre el libro. Me parece una novela muy buena desde mi punto de vista, en el que está dividida en 2 partes, una siendo histórica y la otra siendo totalmente de ficción. Nos muestra lo que es el surgimiento de la iglesia mormona y su corrupción, aparte de que hace una cronología circular, por así decirlo, un diseño muy poco común en lo que es la literatura, porque la literatura generalmente es lineal o es lo que se ve comúnmente, un argumento circular y un argumento mosaico son elementos que requieren un poco más de técnica. Yo les recomiendo que lean este libro, entre otros de la saga de Sherlock Holmes, porque quedarán intrigados y fascinados con el género policíaco y la gran viveza
y agilidad mental que se ven en estos libros. Les recomiendo leer todo tipo de libros. La lectura fortalece nuestros conocimientos, forma nuestro léxico y nos forma como personas. Yo siempre les recomiendo que lean al menos un libro por mes. Y ya para concluir, espero que hayan disfrutado del programa. Soy Moisés David Canales y ha sido un gusto hablarles sobre esta obra legendaria de la novela policíaca.